Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de cómo es el proceso para poder obtener alcoholes. Es necesario recordar que ya conocemos una forma en la que se suelen obtener alcoholes, que es mediante la obtención de alquenos. Por lo tanto, daremos un breve repaso de cómo es que se obtienen estos. Y posteriormente hablaremos de otra forma en la que podemos obtener alcoholes. Así que comencemos. Como hablamos al principio del video, es necesario tener que tener un repaso de cómo es la obtención de alcoholes. Si bien nosotros aprendimos que podemos obtener alcoholes mediante alquenos, eh, existen ciertas reacciones que nos permiten esto mediante alquenos. De primera parte tenemos los alquenos, que pues tenemos aquí unos tantos ejemplos, pero sabemos que los tenemos que hacer pasar mediante reacciones, las cuales pueden ser las siguientes: una hidroboración, una hidratación, o bien una hidroxilación o una oximercuración. Cada una de ellas genera alcoholes, pero ¿qué tipo de alcoholes? Puede generar alcoholes primarios, secundarios, terciarios, y de eso dependerá la orientación que tenga esta reacción. ¿A qué me refiero? A que estos alcoholes generalmente sufren reacciones de este tipo, pero esas reacciones tienden a una orientación, la cual es la orientación o bien Markovnikov o anti-Markovnikov. ¿Y de qué depende que sea Markovnikov o anti-Markovnikov? Pues esto dependerá de si se obtienen alcoholes primarios, secundarios o bien terciarios. Como sabemos, si hacemos reaccionar un alqueno mediante una hidroboración, esta orienta de forma anti-Markovnikov. Por lo tanto, solamente podremos obtener alcoholes eh, primarios y secundarios, nunca terciarios. Por lo tanto, hacemos reaccionar este, este alqueno con la hidroboración y se obtiene el siguiente alcohol, que por supuesto es primario. Ahora, en estas reacciones tenemos dos, las cuales son del tipo orientación Markovnikov. Estas generan este movimiento, esta orientación de la llamada Markovnikov, es mediante, genera, mejor dicho, genera alcoholes secundarios y terciarios, nunca primarios. ¿Y cuáles son estas? Pues es la hidratación que tenemos aquí, que es agua y ácido sulfúrico, o la oximercuración. Estas dos generarán alcoholes primarios, perdón, alcoholes terciarios o secundarios dependiendo de dónde se encuentre el doble enlace. Si bien pueden estar enlazados carbones, en ese doble enlace carbones secundarios o terciarios, y depende de cuál sea más estable, se generará el alcohol. Entonces procedemos a realizarlos. Y bueno, aquí tenemos otra que me la salté, la cual es la hidroxilación, que esta simplemente se lleva a cabo tanto en tetraóxido de osmio con peróxido de hidrógeno, o bien se puede llevar a cabo con permanganato de potasio con agua. Esta forma glicoles, puede bien glicoles o bien dioles, y esta reacción tiende a ser un tanto sencilla porque simplemente donde se encuentra el doble enlace, quitamos doble enlace y metemos grupos hidroxi. De esta forma es como hicimos el repaso de cómo se obtienen alcoholes, primarios, secundarios, terciarios, dependiendo del tipo de reacción y también dependiendo de la orientación que siga. Ahora, hablemos de otra forma en la que se pueden obtener alcoholes, que ya no es mediante alquenos, sino mediante otro tipo. Debemos de tener en cuenta que en esta ocasión hablaremos de cómo se obtienen alcoholes, pero ya no simplemente con alquenos, sino llevaremos a cabo lo que se conoce como un reactivo de Grignard, que sirve como nucleófilo. Genera un ataque nucleofílico. Por lo tanto,
tendremos al reactivo de Grignard como principal, por así decirlo, materia que nos ayudará a poder sintetizar un alcohol. ¿De qué dependerá? Además de que sea el reactivo de Grignard, pues dependerá a qué tipo de compuesto orgánico está atacando nucleofílicamente. Y bueno, el reactivo de Grignard sirve como nucleófilo y ataca principalmente a grupos funcionales que tienen el grupo carbonilo. Hay bastantes que tienen grupo carbonilo, pero los principales que se generan en este tipo de reacción son ataques nucleofílicos hacia cetonas, aldehídos, formaldehído o ésteres y haluros de ácido. Entonces, explicaremos un poco de cómo es este mecanismo y cómo es que se obtiene estos alcoholes. Ahora bien, empezaremos con un simple ejercicio, el cual yo tengo un reactivo de Grignard en esta parte y yo tengo aquí un aldehído superior. ¿Y por qué lo estoy llamando aldehído superior? Porque tiene un hidrógeno sustituido por un grupo metil. Entonces, a eso se le considera un aldehído superior. Entonces, tenemos el reactivo de Grignard, tenemos el radical, el magnesio me sirve simplemente para hacerlo más electronegativo. Entonces, el mecanismo tiende a ser el siguiente. Viene el radical, ataca nucleofílicamente a mi carbonilo, se genera el movimiento resonante de electrones. Aquí yo no lo coloqué, pero aquí principalmente tiene una carga neutra. Y al generar ese tipo de movimiento resonante de electrones, ya que no se puede tener 5 enlaces en un carbono, se genera ese movimiento. Por lo tanto, pasa de tener una carga neutra a tener una carga negativa. Por lo tanto, se genera esta molécula que tenemos en este lado. Posteriormente, después de obtener esta molécula, lo hacemos que sufra bueno, no que sufra, sino que se lleva en un medio con una hidrólisis ácida, que en este caso ocupamos el anión hidronio, el cual nos ayudará a poder obtener ese hidrógeno que necesitamos para formar el alcohol. Por lo tanto, tenemos a este oxígeno que es neutro y al ser neutro pues puede atacar o puede robarse este hidrógeno. Se rompe esta parte del ion hidronio y se genera el alcohol que tenemos a continuación. Veremos si no es que repetitivo, este mecanismo debido a que es muy sencillo. De esa forma es en la que tú puedes obtener alcoholes con reactivo de Grignard y atacando a un aldehído superior. Debes de tener en cuenta que en esta parte estamos obteniendo un alcohol del tipo secundario. ¿De acuerdo? Aldehído superior más reactivo de Grignard, alcohol secundario. Ahora, hagamos otro ejercicio. Ok, ya conocimos cómo es la obtención de un alcohol secundario, pero ¿de qué forma yo puedo obtener un alcohol terciario? Y como lo habíamos comentado, podemos obtener un alcohol terciario haciendo que un reactivo de Grignard ataque a una cetona, como el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo un reactivo de Grignard y aquí tengo una cetona que es la acetona y la vamos a atacar nucleofílicamente. El radical ataca mi grupo carbonilo, movimiento resonante de electrones, tiende principalmente a una carga neutra, pasa a tener una carga negativa por el movimiento resonante, se genera esta estructura que tenemos aquí y después esta parte de lo que es el oxígeno que está neutro puede llegar y robarse este hidrógeno de la parte de la hidrólisis ácida que es mediante el ion hidronio, generando el alcohol terciario. Ok, yo ya te expliqué cómo es la obtención de un alcohol secundario, cómo es la obtención de un alcohol terciario, pero de qué forma yo puedo obtener un alcohol de tipo primario. Si bien yo pudiera hacer el mismo mecanismo, pero ahora con formaldehído. El formaldehído más un reactivo de Grignard me generará un alcohol primario. Y es prácticamente lo mismo que este mecanismo. Pero existe también otra forma. Yo
te comenté que puedes obtener alcoholes primarios con formaldehído. O bueno, no alcoholes primarios, sino con cualquier tipo de alcohol, haciendo que tu reactivo de Grignard sea tu nucleófilo y te ataque un grupo carbonilo, de una acetona, o de un aldehído, o de un éster, o de un haluro de ácido. Pero aquí hay una excepción. Los epóxidos son la excepción de los grupos carbonilos. Yo puedo generar esta siguiente reacción que tengo acá abajo y obtener un alcohol primario. Únicamente será un alcohol primario, pero si tú te puedes percatar, tenemos un alargamiento de cadena. Existe un alargamiento de cadena cuando se ataca un reactivo de Grignard con un epóxido. En esta parte tenemos el óxido de etileno y me generará un alargamiento de cadena. Si tú eres un poco precavido en lo que hemos estado haciendo, pudiste ver que generamos alcoholes secundarios y terciarios con los mecanismos que les mostré, pero no existe como tal ese alargamiento de cadena. Pero con epóxidos sí existe ese alargamiento de cadena. Así que expliquemos cómo es este mecanismo. Tenemos nuevamente el radical, ataca nucleofílicamente ya no a mi carbón, a mi grupo carbonilo, sino puede atacar a este carbón o a este que esté pegado, pero que siempre que estén pegados al oxígeno. Por lo tanto, se romperá en esta parte y se genera lo que es la siguiente molécula. Yo ya tengo lo que obtuve de atacar nucleofílicamente a mi óxido de etileno. Ahora viene la parte que tiende a ser repetitiva en el mecanismo, que es la hidrólisis ácida. Mi oxígeno está neutro, por lo tanto puede tomar este hidrógeno y se genera un alcohol primario. Pero si te puedes percatar, existe este alargamiento de cadena de dos carbonos. Entonces, reactivo de Grignard más epóxido, sí se puede generar alcoholes, pero alcoholes primarios. Y teniendo en cuenta el alargamiento de cadena. Ahora, veremos otra forma en la que se pueden obtener alcoholes terciarios. Nosotros podemos obtener también alcoholes terciarios mediante el ataque nucleofílico de un reactivo de Grignard, pero en esta ocasión debe de ser en exceso o bien 2 moles de reactivo de Grignard. Si bien lo comentamos al principio de este tema, podemos atacar ésteres y haluros de ácido para obtener alcoholes terciarios, pero esos deben llevar una restricción, que deben de ser atacados únicamente mediante 2 moles de ese reactivo de Grignard. Ahora, haremos un ejemplo, lo vamos a ejemplificar para que se pueda observar cómo es este mecanismo. Ahora, tomamos una mol del reactivo de Grignard que nos presentan. El radical ataca nucleofílicamente al grupo carbonilo del éster, movimiento resonante de electrones, y pasa de tener una carga neutra a una carga negativa, ¿ok? Generando esta siguiente molécula. Yo aquí tengo un oxígeno que tiene una carga neutra. Esta tiene una carga positiva. Por lo tanto, yo pudiera llegar a sacarla. Pero necesito aplicar no aplicarlo yo, sino esto se genera en la estructura química, en la molécula. Entonces, al yo hacer el movimiento resonante de electrones, me va a poder sacar lo que yo no necesito, lo que está de más. Entonces, yo al movimiento resonante de electrones se va a volver a generar el doble enlace que tenía principalmente, pero esta parte saldrá debido a que es más básico. Entonces sale y me genera una acetona. Cualquier acetona me genera esta acetona. Entonces yo tomo el reactivo de Grignard, que eran de las 2 moles, y hago lo mismo que he venido haciendo.
Reactivo de Grignard ataca nucleofílicamente a mi grupo carbonilo, movimiento resonante de electrones, carga neutra a carga negativa. Siguiente molécula, hidrólisis ácida, oxígeno con carga neutra, se lleva lo que es la parte del hidrógeno del ion hidronio y me genera el alcohol terciario. Y de esta forma yo también puedo obtener o pudiera hacer la representación de lo que es el mecanismo con un haluro de ácido, y es lo mismo. Realmente es lo mismo, no es tan complicado este tema, ya hemos explicado y por lo tanto les he hecho un resumen para que puedan entender un poquito más de qué cosa con qué cosa generan alcohol primario. Entonces, si yo tengo un formaldehído más un reactivo de Grignard, voy a poder obtener un alcohol primario. Si yo tengo un aldehído superior con un alcohol secundario, voy a poder obtener un alcohol secundario. Si yo tengo una acetona con un alcohol terciario, más lo que es el reactivo de Grignard, puedo generar un alcohol terciario. Y como lo acabo de demostrar, puedo generar alcoholes terciarios a partir de ésteres y de haluros de ácido, pero con la restricción de que estas dos deben de tener al reactivo de Grignard en exceso. Y pues eso es todo, chicos. Realmente no es tan complicado. Recuerden que pues la práctica es el maestro y nos vemos en el próximo video. Chao.